Bien, el primer ejercicio de los propuestos de la clase dice en su enunciado: encuentre la fuerza mínima que debe ejercer la persona sobre la cuerda para mantener la caja en equilibrio sobre la superficie inclinada. El coeficiente de fricción estática entre la caja de 50 libras y la superficie inclinada es de 0,10. El coeficiente de fricción estática entre la cuerda y el cilindro fijo es de 0,05. Y pie definir entonces, según la figura, cuál es la fuerza mínima que se debe tener para mantener esa condición de equilibrio. ¿Qué ustedes entienden por fuerza mínima? Para esta condición, en este gráfico está mostrado en la figura. Para que se empiece a mover, ¿no, profe? Exactamente, pero ¿hacia dónde se va a tender a mover el cuerpo? Siendo que es una fuerza mínima. Hacia la derecha del plano inclinado. ¿Sería hacia acá? Sí. O sea, mentira, los dos casos, puede ser los dos casos, tienen que analizar los dos casos. Se puede analizar los dos casos. Y justamente cuando a nosotros nos da, una de ellas es fuerza máxima y otra es fuerza mínima. ¿Qué condiciona la fuerza máxima en el equilibrio del cuerpo? La fuerza máxima es cuando nosotros tenemos que la fuerza es la que genera el equilibrio inminente. O sea, la que genera el movimiento inminente, perdón. No sé por qué escribí equilibrio. El movimiento inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que yo estoy aplicando y que yo considero que es la máxima es la que está tendiendo a mover todo el sistema de la posición de equilibrio. Es decir, la que está a punto de romper la fuerza de rozamiento o pasar la fuerza de rozamiento máxima. Entonces, la fuerza de rozamiento o la fuerza máxima que estaría aplicando esta persona sería la máxima de todas si es que ella está estirando demasiado fuerte y hace que el cuerpo empiece a subir. Entonces, esto sería para la condición de la fuerza máxima, donde el cuerpo se mueve hacia la derecha y la persona estaría estirando hacia abajo. Con demasiada fuerza como para que el cuerpo empiece a subir, entonces la fuerza de rozamiento estaría opuesta a ella y obviamente la tensión sería esta siempre en la misma dirección. Ahora, si nosotros queremos una fuerza mínima, en general, la fuerza mínima que nos pide el ejercicio es la fuerza que el elemento que tenemos como incógnita es la que mantiene el equilibrio del movimiento inminente, antes del movimiento inminente. Es decir, nosotros lo que hacemos con la fuerza mínima es el menor valor de fuerza que tenemos que aplicar para que el sistema no se mueva por condiciones de fuerzas que ya están en el sistema. ¿Se entiende? O sea, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir con la fuerza mínima? Voy a ahorrar todo esto. La fuerza mínima lo que hace es, la persona va a seguir estirando hacia abajo, o sea, eso no hay diferencia. La tensión sigue siendo esta, pero lo que va a ocurrir es que el peso de este cuerpo va a hacer que el sistema se mueva hacia la izquierda. Entonces mi fuerza de rozamiento va a aparecer en esta posición. Obviamente pasa que la fuerza de rozamiento tal vez no sea suficiente, entonces la fuerza mínima, que es la que genera la persona, es la fuerza requerida para soportar y mantener el equilibrio ante la posibilidad de un movimiento inminente por otras fuerzas que están en el sistema. ¿Se entiende? Entonces, nuestro análisis principal cuando tenemos este tipo de ejercicio es saber hacia dónde considerar el sistema. Podemos plantear ambas situaciones, claro, pero sería un gasto innecesario de tiempo poder plantear ambos, porque si yo sé interpretar estas dos condiciones, yo puedo definir ya cuál de las dos, de los dos tipos de movimiento a mí me va a servir y poder plantear ya solamente un sistema de ecuaciones y eso ya poder utilizar para resolver el ejercicio. Entonces, en este caso, el sistema que nosotros tenemos que plantear es un sistema en donde el cuerpo, debido a su peso propio, estaría generando una tendencia de movimiento hacia, voy a ponerle acá entonces, sentido
de movimiento posible hacia la izquierda. Entonces el cuerpo por el peso propio estaría tratando de bajar, aparecería la fuerza de rozamiento, aparecería la tensión ubicada en este punto y después tendría que verificar cuál es el valor de la fuerza que genera la persona sobre la polea para que el sistema se mantenga en esa condición. Ahora, también tenemos el caso que nos dice que existe un cilindro fijo, entonces hay una diferencia entre la tensión que está aplicada acá y el valor de la tensión en este lado, que sería igual a la fuerza de la persona. Entonces tengo que tener en cuenta la fricción porque esto tiene un coeficiente de rozamiento que es igual a 0,05 y el valor del ángulo de abrasión que está indicado en el gráfico. Pero vamos primero a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada elemento e ir viendo cuáles son las características que yo puedo plantear. En este caso, creo que es muy... Tenemos, voy a ponerle tensión 1. Este es un ángulo de 45 grados. Este es un ángulo de 20 grados. Tengo el peso que está en el punto, en el centro geométrico y que obviamente genera un ángulo con la vertical de 20 grados. Y aparece la fuerza normal y aparece la fuerza de rozamiento. Para este ejercicio solamente voy a plantear equilibrio de traslación porque no tengo dimensiones. En ninguno de los cuerpos tengo valores de dimensión, entonces el equilibrio de rotación es difícil de determinar si es que yo no tengo dimensiones en el elemento. Entonces en este caso voy a hacer la sumatoria de fuerzas considerando dos ejes que vayan de esta manera, que sería un poco más fácil, ¿verdad? Un eje normal y un eje tangente. Entonces mi sumatoria de fuerzas con respecto al eje no tangente tendría que ser igual a 0, ya sea el eje X y Y. Tomo esto para hacer un poco más práctico nada más. Sería entonces, en este caso, fuerza de rozamiento menos P por seno de 20 grados. Y esto tendría que generar un ángulo acá que sería de 25 grados, haciendo la diferencia con el ángulo de 20 grados que ya existe. Entonces sería más T1 por coseno de 25 grados, igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje normal, igual a 0. Tengo normal menos P por coseno de 20 grados, igual a 0. Tengo mis dos ecuaciones para este cuerpo, donde solamente eso puedo plantear, ¿verdad? Ahora tendría que ver la condición de analizar la polea. La polea a nosotros no es que no es que nos va a dar una ecuación, sino una relación entre dos tensiones. Yo tengo la polea fija, ponerle así. Tengo una fuerza. Ah, sí, cierto, en la sumatoria de fuerza en el eje. Me falta más de 1 por seno de 25 grados. Igual a 0 sería mi ecuación 2. Y después ya plantearía en este caso la ecuación de la polea. En este caso el cilindro fijo. Tendría una tensión de este lado que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Porque esa es la dirección que me marca en el gráfico. Y en el caso de la persona tiene una fuerza que genera un ángulo de 30 grados con la vertical. Es decir, tiene una fuerza, esto es T1. Y acá tendría que generar una fuerza que sea 30 grados con la vertical. Voy a llamarle T2. En mi relación del ejercicio, T2 es igual a la fuerza de la persona. Entonces, con determinar T2, yo ya puedo saber cuál es la condición para este ejercicio. ¿Qué es lo importante acá? Primero, saber el ángulo de abrazamiento entre estos dos elementos. Como yo tengo que esto es una horizontal,
Yo puedo trazar una línea vertical acá. Y esto al ser perpendicular a la horizontal y esto ser perpendicular porque es una recta tangente generaría este ángulo de 45 grados concéntrico. Y ahora tengo este caso de acá, ¿verdad? Este es perpendicular en este punto, pero este ángulo es vertical. Entonces tendría que tener un ángulo de este tipo, ¿verdad? Una línea horizontal, entonces este ángulo acá sería el ángulo de 30 grados. Entonces este ángulo que está acá representa un ángulo de 60 grados. ¿Para qué hago todo esto? Yo quiero saber cuánto vale este ángulo, que representaría para mí el valor del ángulo beta. Beta es igual a 45 grados más 60 grados. En este caso sería beta igual a 105 grados. ¿Se entiende cómo obtener el valor del ángulo central de abrazamiento? Sí, profesor. Es solamente la geometría en esa circunferencia de dos rectas tangentes, ir viendo cuáles son los ángulos que se forman entre los radios que unen el centro de la circunferencia con los puntos de tangencia. Entonces ese ángulo central representa el valor del ángulo de abrazamiento. Entonces en este caso a mí me daría una relación entre las dos tensiones, y esto sería igual a E a la mu S por el valor de beta. ¿Cuál es la tensión que va arriba y cuál es la tensión que va abajo? ¿Arriba va T1, T2 o abajo va T1, T2? T2 va arriba. ¿Por qué iría T2? Acá en este espacio lo único que tengo que tener en cuenta es todo lo que yo supongo en mi ejercicio, ¿verdad? Hacia dónde yo estoy suponiendo que el sentido de movimiento se va a desarrollar. Siempre en relación a todo mi sistema, ¿verdad? Mi sistema va a moverse hacia la izquierda, entonces en el caso de las poleas la tendencia a movimiento sería hacia la izquierda, el sentido de movimiento supuesto. Entonces, en este caso, mi tensión 1 es mayor a la tensión 2, porque obviamente en este caso van a aparecer acá los diferenciales fuerza de rozamiento que generarían obviamente la condición de que T1 sea mayor a T2. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener en este tipo de relación, de cuál nosotros consideramos T1, y cuál consideramos la tensión mayor y cuál la tensión menor. Entonces, esto a nosotros nos genera una ecuación adicional. Siempre es una relación directa, estos valores prácticamente se determinan ya de manera directa, entonces no es que vamos a estar obteniendo o suponiendo un valor de ángulo beta. Siempre será dato para nosotros de manera geométrica. Entonces, tenemos tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Nuestro sistema no tiene fuerza de rozamiento, o consideramos la fuerza de rozamiento como incógnita. No tenemos la tensión 1, el peso sí tenemos. No tenemos la normal 1 o la normal, ya tenemos tres incógnitas. Y tampoco tenemos T2. O sea, tenemos en total 4 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. O sea, este es nuestro análisis. Antes de empezar a resolver y plantear otras condiciones más. Entonces, tenemos 3 ecuaciones, tenemos 4 incógnitas. No me estoy olvidando ninguna ahora porque el resto ya tiene todos valores conocidos. El valor de mu tenemos, que está en el ejercicio que dice que es 0,05. Como le digo, generalmente esos suelen ser valores ya conocidos. El valor del coeficiente de rozamiento en la superficie y el bloque A también es conocido para nosotros. Solamente nos falta conocer la fuerza de rozamiento, la normal, la tensión 1 y la tensión 2, porque el peso también es conocido que es 50 libras. Y la tensión 2 es prácticamente nuestra fuerza 2. Entonces tenemos 4 incógnitas, tenemos 3 ecuaciones, nos falta una ecuación más para poder resolver el ejercicio. Entonces, en este caso, ¿cuánta superficie de contacto tenemos? Tenemos esta, ¿verdad? Que es la superficie que nosotros utilizamos para el ejercicio. Entonces, esa superficie a nosotros nos puede generar una condición, y nuestra condición es la fuerza de rozamiento máxima.
donde nosotros establecemos que la fuerza de rozamiento máxima tiene que ser mayor o igual a la fuerza de rozamiento que consideramos como incógnita. Para este caso, esto tendría que servirnos solamente para verificación. Pero si nos falta una incógnita, o sea, una ecuación, entonces nosotros podemos utilizarla como ecuación adicional. Entonces, esta es nuestra relación o nuestra cuarta ecuación para resolver el ejercicio. Una vez que nosotros completamos el total de sumarle una ecuación más, ecuación de condición, porque realmente es una condición la que nosotros planteamos acá. Entonces, la idea es siempre completar esta misma cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones. Si hubiésemos tenido 5 incógnitas y tenido en total 3 ecuaciones de condición, tendríamos que tomar solamente 2 ecuaciones de condición para poder resolver el ejercicio, porque obviamente ahí se completarían 5 incógnitas y 5 ecuaciones. Pero en este caso, como existe una sola ecuación de condición, entonces solamente esa vamos a plantear y esa es la que vamos a utilizar. Entonces con esto nosotros ya podemos resolver el ejercicio, ya que podemos simplificar elementos e ir obteniendo cada una de las incógnitas. Entonces en este caso la fuerza de rozamiento ya sabemos que no se va a superar la máxima porque nosotros vamos a considerar que la fuerza de rozamiento es máxima y a partir de ahí hacer la determinación de la fuerza T2, que es nuestro mayor inconveniente. Entonces en este caso de la ecuación 1 yo puedo obtener que mu s por normal menos p por seno de 20 grados más T1 coseno de 25 grados es igual a 0. Tengo que normal menos p por coseno de 20 grados más T1 por seno de 25 grados es igual a 0. Yo necesito conocer el valor de la tensión 1 porque este me va a servir mucho más rápido, entonces puedo obtener que normal es igual a P por seno de 20 grados menos T1 por coseno de 25 grados sobre mu. Y también de la otra ecuación, que son estas dos, la que voy a conjugar, va a ser igual a P por coseno de 20 grados. Profe, seno de 25. Seno de 25, ¿sí? Yo utilicé primero esta ecuación de acá para sacar este valor de la tensión, o sea, de la normal. Por eso es que aparece dividido mu s. Y la segunda ecuación es la que voy a utilizar acá, que sería T1 por seno de 25 grados sin denominador. No sé si es que cometí algún error. Ah, no, eso no me era. Gracias. Dale. Entonces, en este caso, igualo las dos normales que tengo en las dos ecuaciones. Obviamente despejé este lado y igualé directamente en esto para no tardar tanto. Entonces yo puedo obtener el valor de T1 de esta ecuación, que va a ser igual a, si mal no me equivoco, va a ser P por seno de 20 grados menos mu s por coseno de 20 grados sobre coseno de 25 grados menos mu s por seno de 25 grados. Esperemos que no me haya equivocado ahora. La fuerza sabemos que es de 50 libras. Entonces el valor de T1 en términos numéricos sería igual a 50 por seno de 20 menos mu s por coseno de 20 sobre coseno de 25 menos mu s. Voy a cambiarle mu s, ¿verdad? Que ya conozco su valor. Es 0,1. 0,1 por seno de 25 grados. Entonces, esto me da como resultado
tensión 1 igual a 14,35 libras. Entonces, en este caso, el valor de T1 ya es conocido para mí. Y con ese mismo valor yo puedo obtener ya el valor de T2 por esta relación que está acá. Es decir, 14,35 sobre T2 es igual a E, mu es 0,05 y beta tiene que estar expresado en radianes. Entonces, para pasar en radianes es el ángulo en sexagesimal dividido 180 multiplicado por pi. Entonces, T2 es igual a 14,35 sobre E expresado o exponente 0,05 por 105 sobre 180 por pi. Entonces, T2 en valor numérico dividido a la 0,05 por 105 sobre 180 por pi. Entonces el valor de T2 es igual a 13,097 libras. Entonces, ahí obtengo el valor de la menor fuerza que se puede aplicar en el que pueda aplicar la persona para que ese sistema se mantenga en equilibrio. La condición no es que el cuerpo o la fuerza que yo estoy aplicando sea la que va a generar el movimiento, sino que es la que evita que exista un movimiento inminente. ¿Se entiende, verdad, esa diferencia? Bien. ¿Consultas? ¿Dudas? Profe, ¿por qué parece que varió el valor de mu? Era 0,1 y en E utilizaste 0,05. El enunciado del ejercicio dice que el coeficiente de rozamiento depende siempre de cada superficie. Cada superficie puede tener un valor de coeficiente de rozamiento distinto. Entonces, dice en el enunciado que el coeficiente de rozamiento estático entre la superficie y el cuerpo, que es la caja, de 50 libras es de 0,1. Y que el coeficiente de rozamiento estático entre la cuerda y el cilindro fijo es de 0,05. Entonces, cada coeficiente de rozamiento que yo tenga depende obviamente del punto donde estoy considerando. Si me dice que para todas las superficies es igual, entonces el coeficiente de rozamiento en todos los puntos de contacto que existan son iguales, pero pueden ser distintos. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces dejo hasta acá la grabación de este ejercicio.